Buenos días, estimados amigos de la Universidad del Valle de México, en nombre de la Universidad Privada del Norte de acá de Perú, en nombre de nuestro decano Alberto Villanueva Eslava, reciba nuestro más cordial saludo, asimismo en nombre de la doctora Yasmina Riega Virú, coordinadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada del Norte, sede de Lima Norte, y de quien habla el profesor Julio César Escobar Andía. Reciban pues un cordial saludo a todos nuestros amigos de la Universidad del Valle de México. En esta oportunidad vamos a compartir unos temas de relevancia jurídica muy importante, como es la interpretación de la norma jurídica. Es un tema muy interesante para poder debatir cómo es la legislación mexicana, cómo es la legislación peruana en nuestro país. Por ejemplo, la interpretación tiene algunos métodos, algunos sistemas, y vamos a conocer cómo lo tramita o cómo lo procesa esta información o este tema de la interpretación jurídica en la Universidad del Valle de México. Aquí en Perú, ¿qué es lo que vamos a tratar? Vamos a tratar de 4 puntos importantes. Vamos a explicar qué entendemos nosotros aquí por interpretación, cuáles son los sistemas de interpretación que existen en nuestro país, cuáles son las clases de interpretación que existen, cuáles son las etapas de la interpretación y cuáles son los métodos de interpretación. Estos 4 temas, estos 4 puntos son los que vamos a desarrollar en nuestra clase espejo con la Universidad de México. Muy bien, empecemos entonces. Hablaremos sobre la interpretación. ¿Qué cosa entendemos nosotros por interpretación? ¿Qué cosa es interpretar? Interpretar, como viene del latín interpretatio, significa aclarar, entender, advertir, desglosar. Pero aclarar ¿qué cosa? ¿Entender qué cosa? Entender algo que no está claro. Interpretar es darle un sentido a algo que no está claro. Es aclarar algo que no está claro. Aclarar algún texto, alguna información que no está muy clara. Cuando nosotros tenemos una información que no está muy clara, tenemos pues que llevar a las reglas de la interpretación. ¿Para qué? Para que a través de la interpretación nosotros podamos entender qué es lo que quiere decir la norma, cuál es el sentido de la norma, cuál es la finalidad de la norma. Entonces, hay que partir desde este punto siempre. Interpretar significa entender, aclarar, desglosar, establecer el verdadero significado o sentido de una institución, en este caso de una norma. ¿Y qué será entonces, pues, interpretar una norma jurídica? Interpretar una norma jurídica es, pues, aclarar el sentido de la norma jurídica, explicar o entender el porqué de la finalidad de esta norma jurídica. Existen 3 grandes sistemas respecto a la interpretación de la norma jurídica. 3 grandes sistemas. Obviamente sistemas doctrinarios, sistemas de interpretación que lo genera la doctrina. Y en estos 3 sistemas es muy interesante conocer porque nuestro país, Perú, acoge uno de estos 3 sistemas. Estos 3 sistemas, para poder entender una norma jurídica, tenemos pues el sistema objetivo, el sistema subjetivo y el sistema mixto. A través de estos sistemas nos van a lograr o nos va a llevar a entender el contenido de una norma. Pero cuando nosotros referimos a una norma jurídica, no solamente nos estamos limitando o refiriendo a una ley, que en sentido estricto también una ley es una norma jurídica, claro está. Pero las normas jurídicas, si bien es cierto, son normas de obligatorio cumplimiento, normas que tienen que cumplir necesariamente todos los sujetos, que las leyes se tienen que cumplir toda la sociedad, porque las leyes tienen como finalidad organizar nuestra sociedad para poder vivir en armonía, en paz social, es que se generan leyes para nosotros poder establecer pues nuestra forma de convivencia. Y estas leyes son normas jurídicas también, así es. Pero estas leyes que son normas jurídicas son pues necesariamente establecidas o dadas por el Estado. El Estado es el quien se encarga de otorgar las normas jurídicas que va a regular nuestro país acá en Perú. Nuestro Estado peruano es el que se encarga de emitir, de promulgar, de pronunciar
de hacer conocer las normas jurídicas y nosotros como ciudadanos tenemos que cumplir, que respetar el sentido de estas normas jurídicas para que todos podamos vivir en armonía. Sin embargo, no solamente existen normas jurídicas de obligatorio cumplimiento dictadas por la ley o por el Estado, sino que también hay normas jurídicas que son o que nacen de la autonomía de la voluntad de las partes. Llamémonos o refirámonos pues, exclusivamente a los contratos. Los contratos también son ley, los contratos también son normas, son pactos. De ahí viene la frase, el pacto sunt servanda. El contrato es ley para las partes, el contrato es un pacto entre las partes y el contrato tiene que cumplirlo necesariamente las partes que han celebrado este contrato. Entonces tenemos dos tipos de normas jurídicas importantes que hay que cumplir. Una, las que provienen del Estado, llamadas ley, y otras normas jurídicas que vienen de la voluntad de las partes que se generan gracias a su autonomía privada, que se generan a través de los contratos. Ambas leyes tenemos que cumplirlas, ambas normas de relevancia jurídica son las que nosotros tenemos que cumplir. La diferencia radica entre estas normas jurídicas, contrato y ley, en que la ley lo establece la ley lo establece el Estado, la ley lo establece nuestro país, el Estado peruano, para que nosotros los podamos cumplir y acatar para poder vivir en paz social. La ley regula ciertas conductas, la ley es obligatoria para todos los ciudadanos de nuestro país. Sin embargo, las normas jurídicas llamadas contratos, que también son normas, que también son ley, y es obligatorio cumplimiento, pero acá se diferencia con la ley, que la norma jurídica es obligatorio no para todos los ciudadanos, sino es obligatorio para las partes que han celebrado el contrato o para algunos terceros que puedan ser beneficiados o perjudicados con la celebración de este contrato. Entonces, dos normas jurídicas encaminadas a las cuales vamos a realizar el tema del día de hoy. Normas jurídicas, pero las normas jurídicas entendamos que existen las leyes dadas por el Estado, todos tenemos que cumplir, y los contratos que son dados solo por los particulares, por los interesados, y que es obligatorio cumplimiento solo para ellos. Estas normas jurídicas que da el Estado o que dan los particulares a través de los contratos, muchas veces es difícil de entenderlas. ¿Y por qué es difícil de entenderlas? Porque muchas veces los que no celebramos contratos o los que celebramos contratos muchas veces no son abogados. Y al momento de plasmar un contrato muchas veces utilizan términos que no lo entienden y que sin embargo lo utilizan y al final pues llega a una conclusión y no van a poder entender el sentido de sus voluntades. Es por ello que nace la figura de la interpretación de la norma jurídica contrato, y lo mismo pasa con la ley. Cuando una ley no está clara, cuando una ley tiene varios sentidos de interpretación, de qué manera o en qué sentido lo interpretamos, es que también nace pues la interpretación, en este caso, de la norma jurídica propiamente ley. Entonces, la interpretación, como bien hemos dicho hace un momento, la interpretación es aclarar, ¿no?, entender el verdadero significado o sentido de una norma jurídica. Pero entender una norma jurídica, aclarar el significado de una norma jurídica, no solo entendamos norma jurídica a la ley, sino también a los contratos, porque también son normas jurídicas. Entonces, la interpretación nos va a ayudar a entender las leyes dadas por el Estado y nos va a ayudar a entender las normas o leyes dadas entre los particulares. La interpretación nos va a ayudar a ambas instituciones a poder nosotros entender de manera clara y directa el verdadero sentido de una norma jurídica. Para poder entender este verdadero sentido de esta norma jurídica, la doctrina desarrolla tres sistemas de interpretación muy interesantes. Como les mencioné hace un momento, el sistema objetivo, el sistema subjetivo y el sistema mixto. Cuando nosotros interpretamos una norma jurídica desde el punto de vista del sistema objetivo, el sistema objetivo llamado también sistema de la declaración, ¿correcto?, o el sistema expreso, el sistema objetivo tiene como única finalidad interpretar la norma jurídica tal y cual señala el documento plasmado. Este sistema objetivo nos dice, a nosotros nos interesa que entendamos el sentido de lo que está escrito, de lo que está plasmado en el documento, sea el contrato, sea la ley.
porque al final lo que está escrito, lo que está plasmado, es ello lo que nos va a vincular, es ello lo que nos va a obligar. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo entendemos o cómo interpretamos una norma jurídica desde el sistema objetivo? Simplemente teniendo en consideración lo que dice este documento, lo que dice el contrato, lo que dice la ley. No nos vamos a basar en subjetividades, que lo que pensaron, lo que no pensaron. Esta ley es este sistema es muy literal, porque se va a entender, se va a interpretar solo de lo que diga el documento. Obviamente este sistema tiene pues algunas críticas. Pongamos un ejemplo. ¿Por qué sí existen algunas críticas a este sistema? Si, oye, tenemos que interpretar lo que dice la hoja, lo que dice el documento, lo que está escrito, lo que está plasmado, porque eso es lo que nos vincula, eso es lo que nos obliga. ¿Por qué hay críticas? Imaginemos de que usted y yo celebremos un contrato, analizando el tema de la interpretación de una norma jurídica llamada contrato. Imaginemos que nosotros celebremos un contrato, pero ese contrato que estamos celebrando usted y yo nunca tuve la intención de celebrar el contrato. A mí me dijeron, o me vendes tu casa o mato a tus padres. O me vendes tu casa o acabamos con todo tu patrimonio o acabamos con tu vida. ¿Qué está existiendo acá? Un vicio de la manifestación de la voluntad. Por lo tanto, mi voluntad está viciada por una intimidación, por una amenaza. Y si esta intimidación o esta amenaza que han realizado entre mí o contra mi persona, pues es tan relevante que a mí me obliga a expresar una voluntad al cual yo no he querido expresar, sería justo que se respete lo que dice el documento. Si el documento dice, Juanito le vendió la casa a Pepito. Oye, está claro, Juanito, entrégale la casa, ¿le has vendido? Sí, pero detrás de ello, mi voluntad no ha querido ser esa. Mi voluntad no ha sido efectivamente vender la casa. Yo lo he vendido, como dice el documento, es verdad. El documento dice que yo le tengo que entregar la casa, pero ese documento está realizado por una amenaza, por una intimidación. Por eso es que yo he suscrito ese documento. Esta es la crítica al sistema objetivo. Si nos basamos solamente en lo que dice el documento, podemos cometer pues, muchas vulneraciones a algunos derechos, ¿correcto? Sin embargo, el otro sistema es el sistema subjetivo, y el sistema subjetivo es el que nos dice, oye, un momento, a mí, yo para entender una norma jurídica, no me hace falta leer el documento, porque el documento, el sistema subjetivo dice, el documento a mí no me genera convicción. Para el sistema subjetivo, lo que le genera convicción, lo que más le importa al sistema subjetivo no es lo que está escrito en la norma, no es lo que está escrito en el contrato, sino es lo que las partes están pensando, lo que las partes han querido realizar, lo que los sujetos han pensado hacer. Ustedes dirán, oye, pero este sistema es un poco descabellado, porque ¿cómo es posible que nosotros nos centremos en lo que las partes están pensando y no en lo que las partes han escrito? Y este sistema dice, sí, pues porque si nos dedicamos solamente a lo que hemos escrito, ¿cómo sabemos si hay otras personas que están amenazadas, intimidadas, y eso les ha conllevado a realizar este contrato o esta norma? Entonces, para el sistema subjetivo, lo que más le interesa, lo que más prevalece, ¿cuál es? Es el sistema, pues, de la voluntad, lo que uno realmente piensa, lo que las partes han querido pensar al momento de realizar esta norma jurídica. Que si bien es cierto, tiene muchas críticas también. ¿Por qué? Porque pues, es difícil saber lo que una persona está pensando de otra persona en este momento. Para mí es difícil saber qué están pensando ustedes de mí en este momento y ustedes saber qué estoy pensando yo de manera reversa sobre ustedes. Entonces es complejo este sistema subjetivo entenderlo porque muchas veces se puede prestar a malas interpretaciones. Yo puedo decir, señor juez, ese documento que usted ve ahí, ese documento, si bien es cierto, me he comprometido en venderle la casa, el auto, pero ese documento no vale, señor juez, porque a mí me han amenazado. Entonces cualquiera podría venir y decir, oye, ¿sabe qué? Dejar sin efecto los contratos o las normas jurídicas porque su verdadera voluntad no fue así. El otro sistema, en cambio, el sistema objetivo, nos
se prevalece más, pues, lo que está descrito, lo que está en el documento, y eso es lo que hay que interpretar. Nuestro sistema, nuestro país, Perú, ¿qué sistema tiene sobre la interpretación de las normas jurídicas? Nuestro sistema es un sistema mixto, que es la que viene con la otra teoría. La otra teoría, el sistema mixto, nos dice, nos importa lo que está en el documento porque eso es lo que nos vincula, eso es lo que nos obliga, pero también nos importa lo que las partes hayan pensado al momento de hacer. Porque recuerden ustedes que todas las personas tienen dos voluntades, una voluntad interna y otra voluntad externa. La voluntad interna es lo que nosotros queremos hacer, lo que nosotros pensamos para poder hacer. Y la voluntad externa es lo que hacemos, es lo que plasmamos. Y lo ideal es que la voluntad interna coincida con nuestra voluntad externa. Si me obligan a vender algo que yo no quiero vender, mi voluntad interna es no quiero vender, pero mi voluntad externa he plasmado que sí, no coinciden. Por lo tanto, ahí hay un vicio, hay un error, hay una deficiencia. Por tanto, ese contrato tendrá que dejarse sin efecto. Es por eso que el sistema mixto refiere que hay que ponerle atención al documento, pero también hay que entender o hay que tratar de investigar si ese documento es lo que realmente las partes han querido realizar o lo que han querido o lo que han pensado para poder realizar. Nuestro país, Perú, se tiene, pues, o se acoge al sistema mixto. Nuestro país nos dice, oye, para interpretar una norma jurídica, sea una ley o un contrato, tenemos que, primero, prevalece el sistema objetivo. Hay que entender lo que el documento dice. Hay que interpretar lo que el documento dice. Porque el documento es lo que nos obliga. Pero, acá viene el elemento subjetivo, pero si es que las partes prueban, demuestran que lo que está escrito en el documento no ha sido su verdadera intención, no han querido realizar ese documento, porque puede haber estado pues intimidado, violentado, indicido de error, a dolo, no lo sé, o algún vicio de la manifestación de la voluntad. Si es que las partes pueden probar que lo que en el documento han plasmado no es su verdadera intención, entonces ahí prevalece el sistema subjetivo. Y ahí vamos a entrar al ámbito subjetivo y las partes tendrán que probar que lo que han hecho en el documento no ha sido su verdadera intención y que si lo han hecho porque han estado intimidados o violentados. Ellos tendrán que probar eso, porque acá en nuestra legislación peruana hay un artículo en el Código Procesal Civil que señala aquel que alega un hecho debe probar. Yo no puedo ir de manera fácil al juez y decirle, señor juez, ese documento no vale porque yo no he querido hacer eso. Y el juez no te va a creer. Tú tendrás que probar que has hecho ese documento de manera violentada, intimidada, amenazada, constreñida, no lo sé. Tú tendrás que probar. Entonces, nuestro país tiene dos sistemas. El sistema mixto, pero dentro del sistema mixto tiene los dos sistemas, el objetivo y el subjetivo. Nuestro país, primero, prevalece el objetivo, pero si las partes prueban que lo que han hecho en el documento no es lo que ellos han querido realizar o lo que ellos han pensado realizar, entonces prevalece el sistema subjetivo. Pero como repito, ellos tendrán que probar, tendrán que demostrar que pues efectivamente lo que está plasmado en el documento no ha sido su verdadera y real voluntad. ¿Correcto? Entonces, hasta acá podemos ir llegando a ciertas conclusiones y podemos entender que pues la interpretación es aclarar, es entender algo que no está muy claro y que existen tres sistemas para que nos van a ayudar a interpretar. El sistema objetivo, que se basa solamente en lo que está en el documento; el sistema subjetivo, que no le importa, no le interesa lo que está en el documento, sino le interesa lo que las partes han pensado. El sistema mixto toma de los dos, y es el sistema que nuestro país tiene, que Perú tiene. Para entender una norma jurídica, sea contrato o una ley, hay que entender lo que está en el documento, pero si la real voluntad no ha sido lo plasmado de ello, entonces entra el ámbito subjetivo, pero tendrá que demostrarse, tendrá que acreditarse la verdadera voluntad de las partes. Para poder interpretar, existen también clases de interpretación. Y las clases de interpretación en nuestro país solo son dos: interpretación auténtica e interpretación jurisdiccional. La interpretación auténtica es la interpretación
realizada por las propias partes. Es la interpretación realizada por los que han celebrado, los que han realizado la norma jurídica, los que han realizado la ley o los que han realizado el contrato. ¿Quién más que ellos que han realizado esa norma jurídica, sea ley o contrato, para poder entender cuál es su verdadera finalidad? ¿Quién más que los creadores de la ley para poder describirnos a nosotros cuál es el verdadero sentido de esa norma si nosotros no lo tenemos claro? ¿Quién más que las propias partes que han celebrado el contrato para poder entender cuál es lo que ellos han querido realizar, cuál ha sido la finalidad que ellos han querido tener con esa celebración del contrato? Cuando las partes que han celebrado o cuando las partes que han realizado la norma jurídica, cuando las propias partes que han realizado la norma jurídica son las que interpretan, son las que aclaran el significado de esta norma jurídica, a eso se llama interpretación auténtica. Auténtica, las propias partes que han celebrado la norma jurídica o que han creado la norma jurídica interpretan dicha norma. ¿Correcto? En cambio, cuando estas partes no se ponen de acuerdo, porque puede existir un conflicto, puede ser que los creadores de la norma jurídica, ley o contrato, nos digan, oye, no, yo lo he entendido de esta manera, y la otra persona, la otra parte diga, no, yo lo he entendido de esta manera. Entonces no nos vamos a poner de acuerdo, porque si nos ponemos de acuerdo ya es auténtica y se soluciona el problema. Pero cuando no se ponen de acuerdo, ¿qué vamos a hacer? Si no se ponen de acuerdo, no nos queda otro mecanismo que recurrir al órgano jurisdiccional. Y a eso se llama interpretación jurisdiccional. La interpretación jurisdiccional está a cargo del juez o del árbitro. El juez y el árbitro van a interpretar la norma jurídica, ley o contrato. Y cuando interpreten el juez y el árbitro, es de obligatorio cumplimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las partes deben cumplir, o todas las personas deben cumplir conforme al sentido de la interpretación. Si se interpreta la ley de esta manera, la ley es para todos, todos tenemos que cumplirla de esta manera. Si se interpreta el contrato de esta manera, todas las partes del contrato tendrán que cumplirlo de esta manera, querramos o no querramos, porque lo que resuelve el juez y el árbitro es obligatorio, es vinculante, es de obligatorio cumplimiento para todos. La diferencia está en que el juez va a interpretar a través de un proceso judicial, a través de un proceso judicial, y que este proceso judicial va a culminar con una sentencia la cual va a contener la interpretación, el verdadero sentido de interpretar una norma jurídica. El árbitro, por el contrario, va a interpretar también, sí, pero no a través de un proceso judicial, sino a través de un proceso arbitral, de un procedimiento arbitral. Y el árbitro va a llegar a una interpretación a través de un laudo arbitral. Y ese laudo arbitral es similar a una sentencia. Entonces, la interpretación jurisdiccional es la que realiza el juez y realiza el árbitro. ¿Y por qué realiza el juez y el árbitro esta interpretación? Porque las partes que han creado, que han originado la norma jurídica, no lo tienen claro, no se han puesto de acuerdo, no han llegado a un buen puerto, a un buen entendimiento de cómo se debe entender. Es por ello que acuden o al juez o al árbitro. El juez va a interpretar a través de un proceso judicial, el árbitro va a interpretar a través de un proceso arbitral, el juez va a acabar su interpretación como una sentencia, el árbitro va a culminar su interpretación con un laudo arbitral. Al final, el laudo arbitral y la sentencia van a interpretar una norma jurídica y las partes no les queda otra cosa más que acatar, que cumplir, porque es de obligatorio cumplimiento. A ello se llama interpretación jurisdiccional. Quien lo hace es un tercero a quien nosotros nos sometemos y tenemos simplemente que acatar todo lo que ellos señalan. ¿Quiénes serán los interesados en entender el sentido de una norma jurídica?
¿quiénes serán los interesados? En primer lugar, los que crean esa norma jurídica, los que crean la norma jurídica, los que crean la ley, los que crean los contratos. Ellos son los primeros en saber cuál es el verdadero significado de esta norma jurídica. Las propias partes, entonces. Segundo, los terceros que pueden ser beneficiados o perjudicados. En una ley, ¿quiénes son los interesados en entender la ley? También los terceros, los usuarios, nosotros, porque esa ley va dirigida a nosotros. Pero si nosotros no entendemos lo que esta ley señala, entonces somos interesados directos y principales en poder tener o entender el significado de esta norma. Por último, tenemos al juez y al árbitro cuando las partes así lo requieran, porque ellos van a interpretar solo a iniciativa o a solicitud de las partes. Un juez solito, un árbitro solito no va a interpretar una norma. Va a interpretar sí, pero cuando las partes se lo hayan solicitado, cuando las partes lo hayan pedido, cuando las partes hayan dicho, señor juez, árbitro, no entendemos esto, aclárelo por favor. Y el juez y el árbitro lo va a aclarar, y cuando eso haga, nosotros tenemos que simplemente cumplir. Cuando las partes interpretan, aclaran el conflicto o la duda que tiene sobre la norma jurídica creada, sea ley o contrato, no hay otro mecanismo, otro procedimiento más que el ponerse de acuerdo, va a ser así, va a ser así, y así se tiene que cumplir, y a partir de hoy esto queda y así vamos a respetar. El detalle es cuando la interpretación es realizada por el juez o por el árbitro. El juez y el árbitro tienen un procedimiento o etapas para interpretar, y acá estamos entrando a analizar el tema de las etapas de la interpretación. El juez y el árbitro, cuando tienen un conflicto o una duda sobre el sentido de una norma jurídica, el juez y el árbitro no es que van a interpretar de manera inmediata, sino que hay o existe un mecanismo, un procedimiento para poder interpretar el sentido de esta norma jurídica. Y el juez y el árbitro, lo primero que tienen que hacer es, pues, verificar si esta norma jurídica, este contrato o esta ley, para poder interpretar, verificar primero si esta norma jurídica es constitucional o no, si esta norma jurídica vulnera derechos o no, si esta norma jurídica ha cumplido con todos los requisitos que la ley señala. Porque imaginemos que nos demoremos tanto tiempo en interpretar y al final nos damos cuenta que esta norma está mal, que esta norma vulnera derechos, que no cumple los requisitos o que es inconstitucionalidad. En vano sirvió o en vano perdimos tiempo interpretando una ley que al final nunca va a ser aplicada. Entonces, lo primero que hace el juez o el árbitro es, pues, establecer si esta norma que yo voy a interpretar vulnera derechos, cumple los requisitos que la ley señala, o si es que esta norma es constitucional o no es constitucional. Si es que esta norma es constitucional, si esta norma no vulnera derechos, si esta norma cumple con todos los requisitos, entonces yo, juez o árbitro, paso a la segunda etapa. Y la segunda etapa es identificar cuál es el conflicto, qué cosa es lo que no está claro, qué cosa es lo que tú quieres entender, qué cosa es lo que tú quieres saber. Hay que identificar, hay que aterrizar qué es lo que voy a interpretar, qué es lo que yo quiero interpretar, ¿correcto? Luego de ver qué es lo que yo quiero interpretar, el juez y el árbitro, previamente ya a dar la solución o interpretar ello, el juez y el árbitro tienen que integrar. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que leer cuál es o establecer cuál es la naturaleza jurídica, de qué trata esta ley, de qué materia es esta ley, de materia civil, de materia penal, de materia arbitral, de materia concursal, de materia comercial, laboral, administrativo, de familia, de qué materia es para poder yo como juez o árbitro investigar, indagar cuáles son los efectos o cuál es el sentido de esta norma jurídica llamada ley. Si voy a interpretar una norma jurídica llamada contrato, yo como juez o árbitro tengo que verificar primero qué tipo de contrato es, cuál es su naturaleza jurídica, si es un contrato de compra-venta, si es un contrato de usufructo,
contrato de mutuo, de arrendamiento, es un contrato, no sé, de permuta, hay que verificar de donación, qué tipo de contrato es, cuál es su naturaleza jurídica, ¿para qué? Para que yo vaya a las normas de ese contrato y después de leer todas estas normas que están en nuestro Código Civil, en nuestra legislación, poder entender el verdadero significado de ese contrato. ¿Correcto? Finalmente, luego de ya haber establecido cuál es el conflicto, cuál es lo que yo tengo que interpretar, no me queda otra cosa más que interpretar, que aclarar, que darle el sentido a lo que no está claro, o aclarar a las dudas, despejar las dudas que se hayan podido generar sobre esta norma jurídica. Y como dije hace un momento, lo que el juez o el árbitro resuelvan es pues de obligatorio cumplimiento para las partes. Entonces, así como nos hemos sometido a la vía judicial o la vía arbitral para que un tercero ajeno a nosotros resuelva nuestro conflicto, a nosotros no nos queda más que apelar. Claro está que hay obviamente recursos, mecanismos de impugnación, medios alternativos para poder impugnar, apelar, cuestionar si no está claro, si no nos convence, si se ha vulnerado algunas reglas del debido proceso, ¿no? Podemos impugnar, pero al final siempre va a haber una sentencia, un lado arbitral que va a decidir algo y ese algo es el que nosotros tenemos que cumplir. Ese algo es lo que el juez o el árbitro va a interpretar, ¿correcto? Entonces, hasta acá ya hemos definido qué es la interpretación, ya hemos hablado cuáles son los sistemas de interpretación, el sistema objetivo, el sistema subjetivo, el sistema mixto, cuáles son las clases de interpretación, interpretación auténtica, interpretación jurisdiccional. La interpretación auténtica es la que se realiza en las propias partes, que crean la norma jurídica. La interpretación jurisdiccional no lo hacen las propias partes porque no se han puesto de acuerdo y al no ponerse de acuerdo acuden al juez y al árbitro. Y el juez y el árbitro para interpretar tienen que cumplir ciertas etapas de la interpretación. Verificar si está bien o no está bien dada esta norma, si es legal o no legal, identificar cuál es el conflicto, cuál es el tema a interpretar, a aclarar, verificar cuál es la naturaleza jurídica, de qué trata esta ley, de qué trata este contrato, para poder entender mejor la naturaleza o la situación jurídica que nosotros queremos interpretar. Y por último, con estos mecanismos, pues, interpretar, darle un sentido a la norma, y las partes no les queda otra cosa más que acatar, más que cumplir pues, la interpretación que el juez o el árbitro ha dado. Nuestro Código Civil, nuestra legislación, reconoce también tres métodos, tres formas de poder interpretar una norma jurídica. Y tenemos el método literal, el método sistemático y el método finalista. El método literal para nosotros es el método objetivo o el sistema objetivo, ¿correcto? Y el sistema objetivo, el sistema literal es interpretar, entender tal y como está en el documento. No hay más que hacer, que simplemente explicar lo que dice el documento. Obviamente esto puede vulnerar algunos derechos si es que el documento ha sido plasmado bajo amenaza, bajo intimidación, pero sin embargo nuestro Código Civil establece que uno de los métodos de interpretación es el método literal y lo primero que nosotros tenemos que hacer es interpretar tal y como está en el documento y así las partes prueban que lo que está en el documento no es lo que ellos han querido hacer, entonces prevalecerá el método subjetivo. El otro método de interpretación que nuestra legislación tiene es el método sistemático. Y el método sistemático es, pues, el método que la ley nos dice, para interpretar una norma jurídica, sea ley o contrato, tenemos que interpretarlo de manera sistemática, de manera conjunta. No se puede interpretar una ley en base solamente a un artículo. No se puede interpretar un contrato en base o solamente una cláusula o pacto del contrato, sino que para poder entender el verdadero sentido de una norma, tenemos que leer toda la norma para poder entender cuál es el sentido común de la mayoría de los artículos o de las cláusulas. Por ejemplo, si en un contrato de alquiler
yo alquilo mi casa y en la primera, o entre tantas cláusulas, luego de poner el precio, el nombre de la parte, la cantidad de tiempo que yo voy a alquilar, en una de las cláusulas que yo diga, está permitido los perros. Repito, está permitido los perros. Y más abajo hay otras cláusulas que digan, el propietario odia a los perros. Más abajo otra cláusula que diga, el propietario ha despedido a todos los inquilinos que tengan perritos. Otra cláusula que diga, odio el ladrido o el olor de los perros. Pregunta, ¿este contrato, esta norma se está contradiciendo o no? Por una parte dice, una cláusula dice que está permitido los perros, y por otras cláusulas, 3, 4, 5 cláusulas dicen que no quieren a los perritos. ¿Cómo vamos a entender este contrato? Por fin, ¿está permitido o no está permitido que vivan los perritos? Entonces, ahí hay que hacer una interpretación sistemática, hay que leer todo el documento, toda la norma jurídica, y va a ponderar, va a ganar lo que la mayoría diga. Si hay 10 cláusulas que digan sí y 2 digan no, hay contradicción. Una dice sí, otra dice no, sí. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a tener la razón? La mayoría. En este caso sí o en este caso no, si que fuese la mayoría. ¿Correcto? Esa es la interpretación sistemática. Interpretar la norma jurídica, pero leyendo toda la norma jurídica, analizando toda la norma jurídica en comparación con la propia norma o en comparación con otras normas jurídicas. Por último, tenemos el método finalista. Y el método finalista, pues, es el método que se va a utilizar a interpretar una norma jurídica cuando ésta tenga varios sentidos de interpretación. ¿Cómo que varios sentidos de interpretación? Sí, una norma jurídica, sea ley o contrato, se puede interpretar de diversas maneras si es que no se ha redactado, no se ha pactado o no se ha hecho de una manera correcta. Por ejemplo, si yo le digo, Juanito, te doy mi casa. ¿Te doy mi casa en qué? ¿Cómo lo interpretamos? ¿En compraventa? ¿En donación? ¿En permuta? ¿En usufructo? ¿En préstamo? ¿En qué? Hay varias formas en cómo se puede interpretar o no. Hay varios sentidos que le pueden dar. ¿Cómo interpretamos acá? Si hay varios sentidos. La legislación señala que debemos interpretar de acuerdo al sentido común que nosotros tengamos. El juez llamará a las partes y le dirá, oye, ¿tú querías vender o donar? No, yo quería vender. Muy bien. ¿Tú querías donar o comprar? ¿Que te donen, que te regalen o comprar? No, yo quería que me donen. ¿Guarda relación? ¿Hay un sentido común? No. Él quiere vender y el otro quiere comprar. Por lo tanto, lo más sano es que ese contrato se deje sin efecto. Porque imaginemos que yo como juez resuelva, ¿sabes qué? Tiene que vender. Yo no quería comprar, yo pensé que me estaba donando. Estaría vulnerando algunos derechos. Entonces, el sistema o el método finalista tiene como intención o como objetivo interpretar la norma jurídica. Cuando esta norma jurídica tenga varios sentidos de interpretar, hay que interpretarlo teniendo en consideración el sentido común, el sentido más claro. ¿Correcto? Muy bien. Pues entonces, en este poco tiempo que hemos tenido para conversar con nuestros amigos de la Universidad del Valle de México, hemos querido plasmarle en estos minutos, pues, aunque de manera fugaz, tratar de llevar algunos elementos más importantes, más relevantes sobre la figura de la interpretación jurídica. Pues he tratado de explicarles de una manera muy sencilla, muy didáctica, muy clara, muy breve y tal vez precisa, pues de qué es la interpretación, cuáles son los sistemas de interpretación, cuáles son las clases de interpretación, cuáles son las etapas de interpretación que utiliza la interpretación jurisdiccional, la que hacen los jueces y los árbitros, cuáles son los métodos de interpretación, qué sistema de interpretación tiene nuestro país, el sistema mixto. Primero prevalece el objetivo, pero si las partes prueban la voluntad, prevalece el subjetivo. Espero pues que estos minutos de conversatorio, estos minutos de poder explicar esta figura de la interpretación de la norma jurídica les sirva un poquito para poder utilizar un parangón o comparar cómo es la interpretación de la norma jurídica en México. Estoy seguro que nos vinculamos mucho con estas normas jurídicas. Tal vez el sentido de la interpretación sea afín. Vamos a escuchar nosotros acá en Perú muy atentos la clase de interpretación para poder entender o poder advertir en qué difieren, en qué distancian, en qué se diferencian
la norma, interpretación de la norma jurídica peruana e interpretación de la norma jurídica en México. ¿Cuál es la diferencia en estos temas de interpretación? ¿Qué sistemas tiene México? ¿Qué sistemas tiene Perú? Ya lo hemos dicho, el objetivo, el subjetivo y el mixto. ¿Qué método de interpretación tiene México? ¿Qué método de interpretación tiene Perú? Literal, sistemático y finalista. ¿Qué clases de interpretación tiene México? ¿Quiénes interpretan? Acá en Perú tenemos dos, la auténtica y la jurisdiccional. ¿Quiénes son los que los interesados en interpretar una norma para México? ¿A quiénes les interesa interpretar una norma en Perú? Entonces, pues espero que estos temas, aunque muy cortos, espero que se haya podido entender, espero haber llegado, o la intención de esta clase espejo es compartir cómo se relaciona, cómo se tramita la interpretación de nuestro país, y estoy seguro que de manera muy gustosa vamos a escuchar y muy atentos sobre todo la interpretación de la norma jurídica en México. Si hubiese alguna duda, alguna pregunta, tenemos ya el aula virtual, el correíto para poder compartir opiniones, para poder, no sé, alguna inquietud o duda o algún complemento sobre esta pequeña exposición sobre interpretación de la norma jurídica. No me queda más que agradecerles a ustedes, Universidad de México, por la cordial invitación, por la atención prestada. A nombre, una vez más, repito, de nuestro decano de la Universidad Privada del Norte, el doctor Alberto Villanueva Eslava, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada del Norte, acá de Perú, y la doctora Yasmina Riega Virú, coordinadora de la Facultad de Derecho de la sede de Los Olivos. Reciban pues un cordial saludo una vez más, y espero que esta pequeña exposición les haya servido de mucho para poder entender o poder comparar un poco el derecho internacional, ¿verdad? Un gusto saludarlos, quedo de ustedes hasta una nueva oportunidad. Cordial saludo.